Y yo le creo. Le creo a Él porque Él es mi Dios, Él es su Dios. Le creo a Él porque es todopoderoso y puede hacer mayor cosa aún de lo que nosotros le pedimos. Escucho como eco. Uno, si adelante, será esto que está frente a mí. Aleluya. Uno, dos, sí, ¿verdad? Está haciendo feedback. Aleluya. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el apóstol Juan, el mismo que se le reveló el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Juan capítulo 11, versículo 38 al 41 es lo que vamos a estar leyendo. Pero yo sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso hoy. Amén. ¿Lo tiene? Sí, capítulo 11, versículo 38 al 41. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Sí? Vamos a leer entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Diga conmigo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, mi Dios amado, venimos a darte la gloria. Padre mío, como dijo Jesús en una oportunidad, y Él como mi hermano mayor, yo también le copio y le sigo. Señor, gracias por escuchar mi oración. Gracias, mi Dios, porque todo el tiempo me escuchas, Padre mío. Te damos a ti toda la gloria, mi Dios amado, en este día precioso, día cuando hemos dispuesto nuestras propias vidas para venir a adorarte, alabarte y glorificar tu nombre. Hoy nos preparamos, Señor, para escuchar una palabra tuya que sé que llegará hasta lo más profundo de nuestros corazones, incluyendo nuestros propios huesos. Y allí se va a insertar esa palabra tuya poderosa, mi Dios, que hoy nos da, Señor, para alentarnos, para levantarnos, para fortalecernos, mi Dios, en esta preciosa mañana. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo de Dios, al cual te damos la bienvenida. Sabemos que estás aquí mucho antes de que nosotros estuviésemos en este lugar, y a ti, Espíritu Santo, Señor, te pido que tomes todo el control total y absoluto de lo que vamos a hacer y decir en este lugar, conforme a tu voluntad y no la nuestra, mi Dios, en esta preciosa mañana. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque gracias a ti nosotros, mi Dios, nos mantenemos en pie. Amén. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Me da un minutito. Agua. Gloria a Dios. En la última oportunidad cuando Dios me permitió estar aquí, hablamos acerca de la fe, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que hablamos en aquella oportunidad? Pues vamos a seguir hablando acerca de ello, pero hoy vamos a poner la fe en práctica. Hoy vamos a accionar, hoy vamos a movernos nosotros en fe, caminar en fe. ¿Ok? Entonces, el tema que yo les voy a compartir en esta preciosa mañana, le he puesto por nombre, o Dios me ha permitido colocarle este precioso nombre, se llama quitar la piedra. Diga conmigo: quitar la piedra. Vamos a quitar hoy algunas piedras que sé que están estorbando la obra de Dios
en cada uno de nosotros. Vamos a quitar de en medio todo aquello que no permite que la gloria de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. No podemos andar ya más estancados, no podemos ver cómo no damos fruto, no podemos ver, ciertamente cuando decía la hermana Nelly, decía, vean a sus lados, vean a sus lados. Y si usted observa, hay asientos que están vacíos. Eso habla de los últimos tiempos donde se está moviendo un espíritu de apostasía, un espíritu que lo que quiere es venir y hacer que la semilla que Dios ha puesto en usted, que es la fe, que es la creencia en Él, se vaya menguando por las circunstancias que suceden allá afuera. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, somos los que avanzamos de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, la fe es la mente de Dios, volviendo a aquel tema, la fe es la mente de Dios revelada a cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, aquí está la mente de Dios revelada a cada uno de nosotros. Y Dios permitió que se escribiese la mente de Dios, el verbo, la palabra, se escribiese. ¿Para qué? Para que hoy por hoy usted y yo podamos creer, aun cuando no hayamos visto a aquel que caminó por las aguas, aun cuando no hayamos visto a aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo no lo vi, no vi cuando Él sufrió por mí, pero está escrito allí, y yo sé que hay una promesa que me dice a mí que soy doblemente bienaventurado, porque aún cuando no lo he visto, creo en Él. Y yo sé que usted también cree en Él. Amén. Entonces, Dios en su infinita misericordia hizo que su mente se convirtiese en palabra, y ahí usted las tiene en sus manos. Por eso la importancia de nosotros leer continuamente la palabra de Dios. Aunque sea un versículo usted en la mañana. Yo he agarrado la costumbre, y mi esposa está dando clase, pero cada vez que antes de salir al trabajo me tomo un cafecito con el Señor. Yo no desayuno en mi casa, yo desayuno fuera, pero siempre me gusta el café. Pero siempre me tomo un cafecito con el Señor. ¿Cómo es eso, hermano? Un cafecito. Yo me siento, agarro mi Biblia, me pongo un ratito allí mientras me tomo mi café. Aunque sea un salmo, me estoy leyendo en ese momento. Pero yo tengo que salir de allí nutrido con una porción de la palabra de Dios, que yo sé que me va a ayudar en el resto del día. Lo demás puede ser que no lea en el transcurso del día, no lea la palabra de Dios por el trayecto, por el trajín del trabajo y todo esto. Mas sin embargo, mi pensamiento, como dice la palabra, es de continuo pensar en Él, teniéndolo completamente pensando en Dios, estando en comunión con Él, están accionando, porque si veo que hay movimientos del enemigo, uno tiene que atacar antes que las cosas sucedan. Entonces tú tienes que hablarle la palabra, o tú tienes que atar y reprender al diablo, a quien atamos y reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, a él y a su mundo, inmundos espíritus que a veces toman a las personas. ¿Para qué? Para venir a tratar de perjudicar tu vida. ¿Es así o no es así? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Pues poner la fe en acción. Es una habilidad divina para superar el ámbito natural. Seguimos hablando de fe. Es una habilidad divina que Dios te ha dado a ti y Dios me ha dado a mí. Es una medida de fe, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? En la medida que nosotros vamos evolucionando como hijos de Dios, también nuestra fe va creciendo y aumentando. Aleluya. Todos los creyentes tenemos una medida de fe, pero en medida, ¿no? Es decir, en esferas de influencia, en niveles de autoridad, que se incrementa cuando nosotros ejercitamos esa fe. Ejemplo, como en aquella oportunidad les comenté,
El mismo Pedro que había regresado de pescar toda una noche, no es el mismo Pedro en cuanto a creencia. Yo sé que sus padres, por ser hebreos, le habrán enseñado el Talmud, que es la palabra de Dios, los 5 primeros libros, ¿verdad? La Septuaginta, le habrán enseñado acerca de Dios Todopoderoso, la ley de Moisés, sí le enseñaron, mas sin embargo él no había tenido un encuentro directo todavía con el Mesías, con el Señor. Muchos de nosotros tenemos familiares que son cristianos, otros no, otros amor están aquí porque un familiar que conoce a Jesucristo los trajo en este lugar. Pero usted se dirá, bueno, es que lo que pasa es que mi familiar todo el tiempo me estaba allí incitando a que viniera, y yo por cumplir con él vine a la iglesia. Pues déjame decirte una cosa, no es por casualidad que tú estés en este lugar. ¿Ves? Es porque Dios tiene un propósito que tiene que cumplir contigo, y Él va a usar a quien sea tu familiar o una persona que tú ni siquiera conozcas, pero lo va a usar porque Él quiere cumplir su propósito en ti. No importa la edad que tenga, de que si soy muy viejo para que Dios me use, no hay excusa. No hay excusa. Dios te está llamando, Dios te está buscando porque quiere tener un encuentro directo contigo. El mismo Pedro que estaba en ese lugar, que estaba viendo un milagro de cómo muchos peces se reunieron en un solo sitio, él venía de no haber pescado nada. Ese mismo Pedro no es aquel que estaba en el pórtico de Salomón allí, diciéndole a un paralítico, levántate y anda. ¿Por qué? Porque aquel Pedro que estaba en este lugar no tenía su fe desarrollada, tenía una medida de fe, mas sin embargo él, en el transcurrir del tiempo, en el andar con Jesucristo, logró entonces, después de que Jesucristo ya no estuviera allí, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo ahora estaba dentro de su corazón, morando dentro de su corazón, ahora estaba siendo totalmente transformado y lleno de poder, diciéndole a un paralítico, levántate y anda. Y viendo cómo tomándole de la mano el paralítico, empezó a enderezar sus rodillas. ¿Para qué? Para que él pudiera caminar, ese paralítico. Entonces vemos que no es el mismo Pedro, es un hombre ya transformado y cambiado por la relación que tuvo con Jesucristo. Ciertamente, como dijo nuestra pastora, uno de los grandes problemas que está sucediendo en la iglesia es que no está teniendo comunión, relación con el Señor. Entonces no puedo yo decir que soy cristiano, de llamarme cristiano. Yo no puedo decir que pertenezco a una asociación o a un lugar o a una empresa, identificarme con la empresa, si yo no estoy involucrado por completo con ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros empezar a tener un encuentro real con el Señor. Tenemos que empezar a caminar con Él. No es que Él vaya adelante y nosotros atrás, no. Él al lado mío, porque los discípulos, por eso se les llamaba discípulos, porque estaban de constante con Jesús. Donde quieran que iban, estaban con Jesús. Donde iba Jesús, estaban ellos. Por eso es que pudo decirle a un hombre, levántate y anda. ¿Por qué? Porque ya había visto cómo Jesús le decía a los paralíticos que se levantaran, cómo le decían a los muertos que se levantaran. Entonces ellos ya, su fe ya estaba siendo procesada, ya estaba siendo cambiada y transformada. ¿Para qué? Para entonces después hacer cosas grandes y maravillosas que Dios los llamó a hacer a ellos, pero también te lo llamó a hacer a ti también. Y a mí, por supuesto. Entonces, en el ámbito de los milagros, el poder de Dios es llamado fe, y necesitamos ser dinamitados con esa fe, como le dije anteriormente. Necesitamos ser dinamitados con la fe de Dios, con el dunamis de Dios. ¿Para qué? Para dar a luz lo sobrenatural en medio de lo natural. Cuando hablamos de quitar la piedra, la piedra, esto representa una acción, un esfuerzo que nosotros como seres humanos debemos hacer. Una parte, la parte que tú no puedes hacer, la hace Dios. ¿Me entendiste?
La parte que tú no puedes hacer la hace Dios. Tú no puedes hacer un milagro. Nosotros no tenemos capacidad para obrar milagros. Nosotros no tenemos capacidad para poder curar un cáncer. Si hay medicina, si hay químico y todo lo demás, pero a veces los cánceres regresan. Mas sin embargo, cuando el Dios Todopoderoso es el que le dice al cáncer, tú te vas en el nombre poderoso de Jesús, es el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y tiene poder y autoridad para borrar del mapa cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de enfermedad, todo aquello que a ti y a mí nos puede estar haciendo daño. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que ha creado absolutamente todo. Lo que tú ves y lo que no ves también lo ha creado el Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de quitar la piedra, representa una acción, representa un esfuerzo que como humanos debemos hacer. Y vamos a ver esto. Vamos a la Escritura. Vamos a ver en Lucas capítulo 10, versículos 38 y 42. ¿Quiénes son estas personas que la Biblia dice que Jesús las amaba? Estamos hablando de Marta, de Lázaro y de María. ¿Cómo conoce el Señor a estas personas? Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. ¿Lo tienen? Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos cómo Jesús conoce a Marta, a María y a Lázaro, porque un día fueron a una aldea, ¿verdad? La palabra de Dios dice: he aquí yo toco la puerta y llamo, y el que me abre la puerta yo entraré y cenaré con él. Cuando Jesús dice esta palabra, lo que te está diciendo es que hoy tienes la oportunidad de que abras o quites la primera piedra, la piedra que está en medio de tu corazón, para que Él entre y haga morada dentro de tu vida y empieces a ver cosas grandes y poderosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y en especial contigo. Amén. Entonces, hay una cosa que yo le decía al Señor, Marta y María, ¿qué representan Marta y María? ¿Cómo puedo yo ver a Marta y a María? Una afanada y turbada por servir y atender a la gente. Otra que simplemente se olvidó de quehaceres, se olvidó de todo, de que tenía que lavar, de que tenía que planchar, y se dedicó a una cosa: a escuchar al Señor. Y esta Marta, turbada y afanada, como le dijo Jesús, le dice en ese momento: hey Marta, María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. No le voy a decir a María, que está postrada aquí en mis pies, escuchando lo que yo estoy diciendo, no le voy a decir que se levante y se vaya a ayudarte, María. Lo siento, no le voy a quitar ese privilegio. Entonces, dos tipos de personas. Una que sí conoce de Jesucristo y a lo mejor sí ha aceptado al Señor dentro de su corazón, pero en las circunstancias de la vida, las cosas, el afanarse, te mantienen turbado, te mantienen preocupado, las situaciones de la vida te mantienen preocupado y no te da tiempo de acercarte a Jesús. Mientras la otra tipo de persona
No es que dejó de hacer sus quehaceres. Ella sabe que tiene que hacer sus quehaceres, pero sabe que hay una parte sumamente importante que está por encima de cualquier cosa, y es la de tener una relación con Dios. ¿Ven? Tenemos que hacer nuestras quehaceres, tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer todas nuestras cosas, porque tenemos que, como dice en la Escritura, que tiene todavía fuerza, tiene que trabajar para que no le sea de malestar absolutamente a nadie, sino que con su propio esfuerzo usted consiga el dinero, el pan, la comida, y pueda sostenerse, e incluso pueda proveer a aquellos que a lo mejor no tienen oportunidad todavía de empleo porque no la ha conseguido, pero hoy Dios quita esa piedra, y entonces puedas también ayudar a esa persona, o puedes ayudar para la obra. Pero nunca dejando de hacer una cosa, ¿verdad?, para ser la más importante. Yo no puedo afanarme por mi trabajo, yo no puedo dejar que las circunstancias de la vida me vayan quitando lo más grande y más hermoso que tengo yo como ser humano, que es tener mi relación personal y directa con el Señor. No puedo dejar de hacer, aunque sea en las madrugadas, prefiero perder sueño, pero yo tengo que estar con mi Cristo, aunque sea una hora, velando. Como le decía él a Pedro, a Jacobo y a Juan, si no me equivoco, en el día de la transfiguración, vieron una gran visión en ese lugar, viendo cómo Jesús se transformaba en lo que realmente era, su gloria, su majestad y su poder, viendo cómo Elías venía y le servía, y ellos decían: Señor, no habían entendido todavía, mas sin embargo, antes de eso se quedaban dormidos cuando les tocaba orar. Entonces, sí, tenemos sueños, tenemos cansancio, pero tenemos que levantarnos por encima de eso y tener una verdadera relación con Él. A María no se le quitó su parte. Y yo sé que cuando tú acciones para buscar de Dios, Él se va a acercar a ti y no va a ser quitada esa parte para ti. Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Vas a hacer que la mirada de Dios, el Señor, se voltee y puedas entonces recibir la recompensa del Maestro. Amén. Entonces vemos ya quiénes son Marta, María y Lázaro. Los conocen porque va en una visitación a una aldea y allí conocen a Marta, a María y a Lázaro. Pero vemos después, más adelante, que Jesús, vamos allá, 10:22 Juan, porque quiero que vayan conmigo, 10:22, capítulo 10, versículo 22 al 42. Y de ahí vamos a leer solamente unos versículos que yo tengo aquí puntual, porque quiero que vayan conmigo en este andar de ellos como hijos de Dios, como aquellos que conocieron a Jesucristo. ¿Lo tienen? Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué respondió el Señor? Jesús le respondió: os lo he dicho, se lo estoy diciendo. Si estás aquí porque viniste y el Señor permitió que llegaras a la iglesia y preguntas quién es la verdad, quién es la vida, me han predicado de Jesús, pero me han dicho cualquier cantidad de cosas, el Señor Jesús te responde hoy y te dice: os lo he dicho. Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos.
yo y el Padre uno somos. El versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de ¿de quién de Jesús, era verdad, y muchos creyeron en él allí. Mientras todo esto acontecía al otro lado de donde estaba Jesús, estaba ocurriendo algo. Un hombre se enfermó, y este hombre se llamaba Lázaro. Era su amigo, había estado en su casa y se enfermó. Y nosotros conocemos toda la historia acerca de Lázaro, de su resurrección, pero hay cosas allí en la vida de Lázaro, de Marta y de María, que nos pueden ayudar a nosotros a hacer que nuestra fe en el día de hoy suba a otro nivel. Amén. Entonces, vemos entonces que Lázaro, estaba enfermo, y es enviado un grupo de personas a decirle a Jesús que Lázaro estaba muy quebrantado de salud. Muy quebrantado de salud. Marta y María mandan a estas personas a avisarle a Jesús de que su hermano estaba bastante enfermo. Ahora, cuando hablamos, vamos a saltar. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces Jesús le dijo claramente a los discípulos, momentos antes de que Jesús le dijera a los discípulos algo que yo les voy a comentar. Estaban sus discípulos allí junto con él. Llega la noticia y rápidamente Jesús le dice: vamos entonces, se quedaron 2 días más. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y se quedaron 2 días más. Para Jesús, los discípulos, 2 días más predicando, enseñando, ministrando. Pero ¿qué pasa para aquellas otras personas que estaban del lado de allá, que estaban viendo a su hermano morir? Acuérdense que habíamos hablado de fe, ¿cierto? Y de que fe no tenía nada que ver con razones, ni con incredulidad, que son los enemigos de la fe. Hay cosas que atacan tu fe, que es incredulidad, que es la razón y los hechos. ¿Qué estaba afectando a Marta y a María del lado allá? El hecho de que su hermano se estaba muriendo. La razón era que se estaba muriendo y no había nada que hacer. Los médicos a lo mejor le dijeron: bueno, nada, hasta aquí llegas tú. Mas sin embargo, de este lado ya Jesús tenía la respuesta y le dijo a los discípulos: menos mal, que es una de las palabras que a mí me llena, menos mal, le dijo a sus discípulos, que ustedes no estaban de aquel lado, porque si no, estuvieran igual que ellos, incrédulos, creyendo que Dios no podía levantar a Lázaro, o bueno, sí creían que porque Jesús podía levantar a Lázaro, mas sin embargo Jesús no llegaba. Jesús no llegaba. Con incredulidad, viendo el hecho de que su hermano estaba muerto y la razón diciéndole: ya no hay oportunidad. 2 días después que pasa el tiempo, le dice: es hora de que nosotros vayamos a ese lugar, vamos a levantar a Lázaro que duerme. Vamos a levantar a Lázaro que duerme. Dijeron, no dijo vamos a levantar a Lázaro que está muerto, sino a Lázaro que duerme. ¿Me entienden? Para Jesús, nosotros cuando partimos de este lugar no morimos, nos mantenemos en vida, continuamos viviendo. Cuando tú estás en Cristo Jesús, tú dejas tu cuerpo en este lugar, pero tú sigues viviendo con Él, a su lado. Dice en las Escrituras
Cuando llega a ese lugar se consigue con el panorama de que ya Lázaro había muerto y él le había dicho a sus discípulos: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Entonces, cuando Jesús llega al lugar, la primera que sale corriendo es Marta, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí. Mas sin embargo, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ella conocía la palabra y sabía que en el postrer tiempo los que estaban muertos resucitarían nuevamente con el Mesías. Ella conocía la palabra. Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Dijo: sí, Señor. Y es cuando le llega una revelación a Marta. Marta en ese momento se da cuenta de que el que está delante de él es Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado. Entonces Dios nunca se va a tardar, nunca va a llegar tarde. Quiero que tengan esto en mente siempre. El Señor nunca va a llegar tarde, siempre va a llegar a tiempo. Aun cuando tú pienses que llegó fuera del tiempo, como lo pensó Marta y María, porque cuando le dijeron: Jesús te llama, María sale corriendo, y lo mismo que le dijo Marta, se lo dijo María: Señor Jesús, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no había muerto, no habría muerto. ¿Y qué le dice el Señor a María? ¿Dónde le pusiste? Le digo: Señor, ven y ve. ¿Dónde pusiste tus sueños? ¿Dónde pusiste aquello que anhelas? ¿Dónde pusiste esas ganas de orar? ¿Dónde pusiste esas ganas de estar con el Señor? ¿Dónde pusiste esas cosas que te mantenían en fuego ardiendo por Dios? ¿Dónde las pusiste? Pues hoy el Señor te dice que es tiempo de que quites la piedra. De que quites la piedra para poder ver su gloria. De que quites la piedra del corazón. De que quites la piedra de las circunstancias. Que quites la piedra de los problemas. Que quites la piedra del tiempo, pensando que ha pasado mucho tiempo y nada va a suceder. Es tiempo de que nosotros quitemos esa piedra para que entonces podamos ver cómo Dios obra en medio de las circunstancias, para que veas cómo aquello que tú pensabas que estaba muerto, sueños, anhelos, deseos, proyectos, todo aquello que estaba muerto, tú vas a empezar a ver cómo resucita, cómo camina. Es tiempo de quitar la piedra para ver cómo los Lázaros empiezan a levantarse. Porque una cosa sí les digo: lo que Dios te ha dicho a ti, Él lo va a cumplir, aún por encima de lo que te pueda haber dicho médicos, abogados, personas, aún por encima de cualquier cosa, hasta el mismísimo diablo, que está tratado y reprendido en el nombre de Jesús, puede tratar de venir a decirte a ti cualquier cosa que vaya en contra de aquello que Dios ya te ha dicho que va a hacer contigo. Pues déjame decirte una cosa, que el que nos ha tomado como hijos, Él es fiel y Él va a cumplir cada una de las palabras que Él ha dicho que va a hacer contigo. Él va a transformar tu vida, Él va a transformar tu familia, Él va a hacer cosas grandes por medio de ti. Si ya lo ha dicho y ya lo ha decretado para tu vida, eso va a suceder.
suceder. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos lleva por proceso para ejercitar nuestra fe. ¿Cierto? Dios nos lleva por proceso para ejercitar nuestra fe. Ahora, allí en Juan 11:15, vuelvo allí, ¿por qué? Porque dice la palabra, y Jesús lo dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Para que creáis. Unos lloraban por una persona que había muerto. Otros no estaban en el lugar, pero estaban siendo preparados ¿para qué? Para ver la gloria de Dios. Nosotros aquí en esta iglesia estamos siendo preparados para nosotros ver la gloria de Dios. Una cosa es la fe. Hay tres cosas que se manejan en lo sobrenatural y que tenemos que ir de nivel en nivel. Uno es la primera, la fe. Ya hemos hablado de la fe. La otra es la unción. Y la otra es la gloria. Para poder manipular la gloria, para poder estar en su gloria, nosotros tenemos que respirar como Dios respira. Hablar como Dios habla. Tenemos que ser transformados de una manera tal de que nosotros podamos vivir en un ambiente de gloria. Entonces es un proceso, vamos siendo ejercitados por medio de los procesos de la vida para nosotros ir hacia su gloria, manifestar para que podamos estar en medio de su gloria, porque su gloria, en su gloria no puede estar cualquier persona. Si no, lo vemos allí en la escritura de la Biblia cuando Moisés se le dice, el Señor le dijo a Moisés, ven tú y todo el pueblo suban al monte. Mas sin embargo, cuando Dios habló con truenos, relámpagos y fuego en el monte, el pueblo le dijo a Moisés, no, sube tú. Sube tú. Entonces, no todo el mundo puede estar en su gloria, pero cualquiera puede subir al monte. ¿Me están entendiendo? O sea, para poder estar arriba, tienes que caminar, tienes que subir a donde quiera, allá al monte. Moisés subió y fue transformado y cambiado por completo. Si tú no quieres vivir más al pie del monte, tienes que subir. Por eso le dije que quitar la piedra es un esfuerzo que hay que hacer. No es cualquier cosa. Decía la que la piedra era grande y que tapaba la entrada y que tuvieron que rodarla con fuerza para poder quitarla. Para poder estar en su gloria, nosotros tenemos que subir a la montaña. Nosotros tenemos que subir a la presencia de Dios. Tenemos que entrar en su presencia, en su majestad, en su gloria. Y no podemos entrar y estar allí si no andamos en santidad, no andamos en pureza, para poder estar delante de la presencia de Dios, en su majestad, en su poder y en su gloria. Nosotros vamos hacia allá. Yo sé que sí. Mucha gente que ha estado aquí en esta iglesia, en este lugar, y lo que ha dicho es que este lugar se va a quedar como un sitio para reuniones de todo el equipo pastoral de nuestra iglesia, de todos los pastores de la iglesia. Pero este no es el lugar que Dios tiene para nosotros. Nosotros vamos a un lugar mucho más grande. Pero ¿quién va a traer a las personas? El Señor, a través de su poder y su gloria. Pero tiene que manifestarse a través de ti. El Señor quiere manifestarse a través de ti, quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser transformados, tenemos que ser totalmente renovados por el poder de Dios. Amén. Para no andar más estéril, sino que vayamos dando frutos, ¿verdad? Que redunden en bendición para el Señor.
En Lázaro fue manifestada su gloria, ¿verdad? No puedo caminar yo en la verdad presente, que es Cristo, con una revelación de ayer, porque la fe es ahora. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la fe es ahora? Pues se lo voy a dar el mismo ejemplo de Lázaro. Había pasado mucho tiempo ya, Lázaro estaba muerto, pero era el tiempo, era el momento del Señor levantar a Lázaro. Él reunió el pasado. La gente que estaba allí pensaba que no podía resucitar, sino resucitar en el postrer tiempo. No, el Señor dijo, no es en el postrer tiempo, es hoy, es ahora. Y hizo que el futuro se comprimiera. Pasado lo trajo, futuro se comprimió y lo volvió al presente. ¿Y qué hizo? Lázaro se levantó. Porque para Jesús no hay espacio, no hay materia, no hay tiempo. Él es Dios. Aunque estaba ahí en carne, Él era Dios allí, manifestándose. Y por eso pudo levantarse Lázaro de ese lugar y le dijo, Lázaro va a resucitar. Tu vida va a ser transformada. Seguirá siendo cambiada por el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que entrar a ese nuevo nivel al que Dios quiere llevarnos. Un nuevo nivel donde nosotros se manifieste completamente al Señor con su gloria y Él haga como Él quiera. Que los cultos sea el Espíritu Santo de Dios el que haga la obra en medio de nosotros y no nosotros guiándonos por un programa. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Es Dios haciendo lo que Él realmente quiera hacer en medio nuestro. Va a llegar el tiempo. El tiempo va a llegar. Vamos a estar sobre nuestros pies. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones, ¿cierto? Aunque usted no dijo amén, pero el Señor igual conoce su corazón. Amén. Como Él conoce su corazón, Él es el que va hoy a ponerse allí, como Jesús se puso delante de aquella tumba donde estaba Lázaro muerto. Yo sé que muchos de nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, pensábamos que habían cosas que estaban muertas, que no iban a culminarse, que no iban a lograrse. Se lo digo porque yo particularmente estoy viviendo lo que estoy predicando. Porque pensaba en un momento de mi vida, pensaba que había llegado hasta un nivel, hasta un tope allí. Pero resulta de que no era hasta allí. Dios quería más, quería hacer más. ¿Ven? Y yo sé que como así me ha pasado a mí, yo sé que también te puede estar pasando a ti. Yo no conozco tu corazón, pero el Señor que está aquí, el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros, Él sí conoce tu corazón. Y Él necesita que no empieces a quitar las piedras que no están permitiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Que no está permitiendo de que camines como realmente Dios te quiere ver caminando allí. No como muerto, sino como aquel que anda con un Dios vivo. Entonces es tiempo de quitar piedras de incredulidad. Es tiempo de quitar piedras del razonamiento. El razonamiento te sirve aquí en la tierra, en lo natural, para que tú tomes decisiones. Pero en lo sobrenatural, no razones lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando tú razonas, le abres espacio a la incredulidad y eso choca completamente con lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, es tiempo de quitar piedras de incredulidad, es tiempo de quitar piedras de hechos. No importa lo que está sucediendo, no importa la circunstancia, Dios va a resucitar a tu Lázaro.
¿Estás creyendo, iglesia? ¿Estás creyendo? Dios va a resucitar a tu Lázaro. Lo dice su palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Él le dijo: levántate, Lázaro, y sal fuera. Y el Espíritu Santo de Dios te dice a ti hoy, ya que has quitado la piedra. ¿Cuánto has quitado la piedra? ¿Has quitado la piedra? ¿De corazón has quitado la piedra? Pues Dios te dice a ti hoy que el Lázaro se levante y salga. Que el Lázaro se levante y salga. Vamos a cerrar nuestros ojos.